Hola, ¿qué tal amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico? En este nuevo capítulo vamos a hablar de un tema que siempre ha sido controversial dentro del desarrollo profesional docente. ¿Cómo se llama? Visitas al aula. Y vamos a tratar temas muy interesantes porque a lo mejor van a caer muchos mitos respecto de lo que es una visita al aula. La idea es que podamos comprender cómo se propone para realizar esta visita al aula. Y vamos a hacer algunos comentarios de la historia de la visita al aula, que a lo mejor ustedes han vivido la misma experiencia que he vivido yo, tanto como visitado como visitador, como observado como observador. Por lo tanto, los invito a este nuevo capítulo de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Visita al aula. Pero partamos de inmediato definiendo qué es lo que es una visita al aula. ¿Y qué son? Es una forma de acompañamiento, ¿ah? O acompañamiento, pero no es cualquier tipo de acompañamiento. Es un acompañamiento profesional. ¿Basado en qué? En la observación de clases, en las que un miembro, tanto del equipo directivo, puede ser de un miembro del equipo técnico pedagógico, o incluso un docente, presencia una clase completa o una parte de ella, para luego retroalimentar a quienes, al observado que es el profesor o la profesora. Ahora, es interesante ver que es la clase completa o una parte de ella, pero no es tan corto como las experiencias que hemos hablado anteriormente. Hay que entender que estas son una instancia de desarrollo profesional y cobran sentido cuando uno genera un espacio de reflexión personal y también que está guiado, y una mirada externa respecto a la labor que uno realiza como docente. ¿Y con qué objetivo? Obviamente de fortalecer algún ámbito específico de las prácticas de uno como profesor o profesora. Y también reconocer buenas prácticas para que puedan ser implementadas en el mismo colegio, escuela, liceo o instituto. A lo mejor me doy cuenta como directivo o técnico que tengo un profesor que tiene una práctica que es increíble y nunca había sido observada. ¿Y por qué no replicarlo eso en el centro educativo en donde trabajo, en donde nos desempeñamos? Eso es súper importante. Ahora, sabiendo de qué es una visita al aula, ¿qué aspectos hay que considerar para realizar esta visita al aula? ¿Ya? Y hay varios. De hecho, vamos a entender tres momentos: el antes, el durante y el después. El antes, vamos al antes de la visita. Tengo que planificar la actividad en general. Es clave que antes de implementar la visita al aula, debemos definir una serie de elementos. Por ejemplo, ¿quiénes van a participar de esta visita? Y esto es algo también que hemos hablado mucho en todos los capítulos del desarrollo profesional docente. ¿Cuál será el foco de observación? Porque no vamos a ver todo y de ahí vamos a hablar de lo que acabo de mencionar. Y también lo otro tiene que ver con la frecuencia de las visitas, ¿ya? ¿Y qué recursos necesitarán para poder realizarla? ¿Ya? De ahí vamos a ver. El recurso está muy asociado al instrumento que vamos a ocupar para ir a observar la clase, ¿ya? Eso entre otros, pero vamos a focalizarnos en eso. En este sentido, el equipo directivo debe trabajar en conjunto con las y los profesores y obviamente enfatizando en que estas visitas son de carácter formativo. No voy a ir a evaluar si los haces bien o los haces mal, no, sino que voy a ir a generar o ver cuáles son las prácticas y cómo podemos mejorar esa práctica para que nos desarrollemos mejor desde el punto de vista profesional. Por lo tanto, el fin no es juzgar el desempeño, sino que buscar formas de aprender. Escuchen, formas de aprender y mejorar a partir de la reflexión propia de la práctica. Esto es clave. Yo debo reflexionar respecto de mi práctica pedagógica.
En otras palabras, también el propósito de observar las clases no es evaluar, que es lo que había dicho hace muy poco, sino que, y esto es clave, acompañar a los y los docentes en su desarrollo profesional. Esto, sobre todo, lo dice mucho Bambrick Santoyo en el año 2015, que debemos acompañar a los docentes a través de una retroalimentación acotada y la posibilidad de practicar aquello que se debe mejorar. Porque obviamente, si yo voy a evaluar y en esa evaluación digo, no lo haces bien y si no mejoras, no te va a ir bien. No, veamos qué es lo que está pasando. Este es el foco de nuestra práctica. ¿Cómo podemos mejorar? Practicar. ¿Y por qué? Porque al final el sentido de esto son los aprendizajes de nuestras y nuestros estudiantes. Por eso, foco formativo. ¿Ya? Ahora, vamos a la parte que hemos estado diciendo como siempre, en el antes. ¿Qué tenemos que definir en el antes? El foco de observación. Por ejemplo, y todo va a depender cuáles son las necesidades de la institución. Porque a lo mejor en el plan de mejoramiento, en el plan estratégico, se decide de que una de las cosas que vamos a desarrollar es el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. O la interacción entre nuestros estudiantes o docentes y estudiantes. O a lo mejor la normalización de ciertos procesos. Puede ser eso, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que permite el escoger el foco? Reducir también la carga cognitiva de quien observa, favoreciendo la claridad en estos procesos y precisión también en los registros. Y en esto vamos a volver después a hablar, no voy a tener una tremenda pauta que me va a ver y evaluar desde que si saludó o no el profesor y si se hizo el check de salida, no. Y de ahí vamos a conversar respecto del instrumento, porque yo creo que hemos ido a observar aulas con instrumentos que no favorecen el mejoramiento escolar. Pero de ahí vamos a seguir. Entonces, el foco de observación. Obviamente el foco puede estar relacionado con nuestro PI, Proyecto Educativo Institucional, con el plan de mejoramiento educativo, con los planes locales de educación o con el plan estratégico que cada institución realiza. Ahora, Bambrick Santoyo también nos dice, apunta que si un docente se le entrega también un listado de cosas a mejorar, quiere decir muchos focos, difícilmente sabrá dónde comenzar. Si en cambio, si se le orienta la observación en un tema muy específico, el docente puede centrar su esfuerzo en esta temática concreta. Y obviamente, ¿para qué? Para potenciarla, mejorar y reflexionar sobre ella. Entonces, también, el foco no debe ser un listado de focos. El foco debe ser 1, 2 o 3 máximo, pero que la observación no va a ir a ver esos 3 focos. A lo mejor vamos a decidir de que como institución en el primer trimestre vamos a trabajar este foco, en el segundo este y en el tercero este. O a lo mejor van a ser focos distintos dependiendo de qué especialidad vamos a ir a ver. Porque a lo mejor en matemática vamos a ir, y si decidimos ir a ver en matemática y solamente a los docentes de matemática, el foco va a ser ese en matemática. A lo mejor puede ser la interacción entre estudiante y docente. A lo mejor, si estamos en historia y vamos a focalizar por asignatura, va a ser a través de las preguntas y respuestas. Si queremos hacer algo mucho más transversal y como institución y en nuestro proyecto educativo se demarca la colaboración como trabajo, vamos a ir a observar el trabajo colaborativo entre las y los estudiantes. ¿Se dan cuenta? Pero no tener un abanico de focos para después confundirnos y desenfocarnos, ¿ya? Entonces no puede ser, como dije una vez, un panfoco, tiene que ser un foco, focalizar. Aquí está, ¿ya? Entonces definimos cuál va a ser el foco de la visita al aula. ¿Qué viene después? Definir quiénes participarán de esta visita. Después que definí cuál era el foco, debo decidir quiénes van a participar. Aquí, y era algo que yo ya les decía recién, veamos si vamos a precisar por niveles de enseñanza o asignatura. Era lo que les había dicho. A lo mejor vamos a decir que el foco está en matemática, vamos a ir solamente a ver a los profesores y profesoras de matemática. O queremos visitar un nivel y vamos a partir por el primero y segundo básico. Después
Avanzado un tiempo, tercero y cuarto, así a llegar a todos los niveles, ¿ya? Entonces, eso será fundamental, la definición. Voy a leerles un ejemplo del texto que estoy ocupando. Dice, si el foco se relaciona con aspectos más transversales, podría visitarse a docentes de distintas asignaturas y niveles. Ahí no tendría ningún problema. Sin embargo, si el foco es más específico, como podría ser el uso de TIC para la enseñanza de matemática, las visitas podrían realizarse solamente a profesores de dicha asignatura. ¿Se dan cuenta? Ahí hay otro ejemplo. Y aquí he llegado a un punto muy, muy importante. Insumos para la observación. Determinamos el foco, decidimos cuáles van a ser los participantes, a quienes vamos a ir a observar y qué van a ser y quiénes van a ser los observadores. Ahora es fundamental identificar qué insumos se necesitarán para la observación. Por ejemplo, utilizar una pauta de observación que ya existe o construir una nueva. Y aquí me quiero detener un poco. Desde tiempos inmemoriales, recuerdo que cuando iban a visitar mi clase, la pauta de observación decía todo lo que tenía que hacer en la clase. Por lo tanto, marcaba desde el momento que yo saludaba a los estudiantes hasta cuando los despedía a mi clase, pasando por una cantidad de criterios de observación que podrían ser mínimo 20 o 30 o hasta 50 criterios que iban marcándose como una rúbrica en cada momento de la clase. En el inicio iban a observar todo eso, en el desarrollo todo esto otro, en la conclusión o en la evaluación todo esto otro, inicio, desarrollo, cierre. Y además de eso iban a observar otras cosas. Entonces era un abanico, un popurrí de observaciones, que finalmente cuando me hacían la retroalimentación me decían, hiciste todo esto y esto otro no lo hiciste, tienes que a la próxima vez hacer todo esto otro y mejorar esto. Por lo tanto, uno se vuelve así, se pierde en qué es lo que puede mejorar uno como práctica. Porque ojo, creo que si tenemos problemas con la normalización en el aula, el foco debe estar definido en eso. Y por lo tanto el instrumento de visita debe tener otra visión. Aquí hay una cosa muy interesante, y por eso yo creo que es fundamental la construcción con la comunidad. Porque si en mi proyecto educativo, en mi plan de mejoramiento o en mi plan estratégico dice que queremos mejorar la interacción entre el docente estudiante y entre los estudiantes, yo no puedo concentrar la observación si que activé o no ciertas cosas o no lo hice. Tengo que concentrarme fundamentalmente en lo que voy a definir como foco de esa práctica pedagógica. Por ejemplo, si era interacción, quiero mejorar la interacción, porque a lo mejor el profesor no se da cuenta cuando un estudiante le va preguntando, porque cuando le voy a visitar el aula está tan preocupado de todo lo que tengo que observar que no se va a dar cuenta. Sin embargo, va a ser fundamental, sobre todo, el paso siguiente que vamos a definir, ¿ah? Porque ahora estamos definiendo qué insumos vamos a tener, qué instrumento voy a ocupar, ¿ya? Entonces creo yo, y esto es lo que también dice el texto que estamos ocupando, que también lo van a poder descargar en la descripción de este podcast, que es fundamental construirlo como comunidad también. Y que esta también sea vinculada con el foco. También se pueden utilizar hojas de registro abierto, porque a lo mejor defino el foco y el observador va a registrar, ¿ya? Pero ojo, estas técnicas de observación que son de registro abierto deben estar basadas en la observación. No pueden existir juicios en esas observaciones. Ahora, en este sentido, se recomienda que el observador y el observado conozcan los instrumentos previamente, obviamente previo a la visita, y también que construyan o adapten esta pauta de observación ambos en este mismo proceso, ¿ya? A lo mejor con el observado que va a ser este profe, voy a construir y voy a observar a partir de eso, y eso se puede ir construyendo también. ¿Por qué? Porque se tiene un foco definido. Cuando el foco está definido, puedo generar una mejor observación. Ahora, quiero volver a detenerme. Si yo definí un foco, pero voy con una pauta que es tremendamente grande y que va a ver todo, esta visita al aula no va a resultar, porque voy a salirme del foco. Vuelvo a insistir eso. Fundamental el foco de observación.
Después de esto, viene el calendario de visita y retroalimentación, porque esto no lo tengo que dejar al azar. Es muy importante determinar cuántas veces es posible realizar las visitas. Una escuela tiene una cantidad, pero enorme de actividades, partiendo ya por las clases. Y por lo tanto, tiene que ser la visita al aula tiene que ser en la hora curricular lectiva, pero la retroalimentación tiene que ser en la hora curricular no lectiva. Por lo tanto, tengo que ver que este profesor en esas horas curriculares no lectivas puede que tenga reuniones de departamento, puede que tenga horario de planificación, horario de instrumento de evaluación. Por lo tanto, hay que buscar momentos que sean correctos también para este calendario de visita. Y creo, y esto es fundamental, que incluso la retroalimentación tiene que estar también calendarizada. Si yo hago la visita aquí, tengo que tener la retroalimentación acá. Y ojo, aquí un consejo que siempre he dicho yo, sobre todo en la retroalimentación: no puede pasar tanto tiempo entre la visita y la retroalimentación. Si yo la retroalimentación la realizo una semana después, no tiene sentido, porque las personas también van a olvidar lo que pasó en el momento. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser lo más prontamente posible. Que aconsejo yo, si los horarios coinciden, que sea durante el mismo día de la visita, pero si no, máximo 2 o 3 días después de la visita, ¿ya? Así que eso hay que determinarlo muy bien. Y lo otro, y aquí también voy a detenerme un poquito nomás, el espacio físico para la retroalimentación. El lugar de la retroalimentación es fundamental que no se interrumpan, que sea un espacio grato. Y aquí doy un consejo: ojalá que no se haga en las oficinas de los directivos escolares. ¿Por qué? Porque el profesor, si el directivo me fue a visitar, voy a entrar a la oficina del directivo. Tiene que ser un terreno que sea consensuado, una sala de reuniones que puede tener hasta un cafecito, una galletita también, si es posible, en donde podamos conversar, dialogar y retroalimentarnos, como pares también. Recuerden que los directivos también somos pares, somos profesores. Estamos cumpliendo otra labor dentro de la escuela, pero si yo lo llevo al terreno mío, en donde está mi oficina, obviamente él va a sentir una relación dispar. Por lo tanto, si queremos mantener un buen ambiente, un ambiente de confianza y un ambiente de retroalimentación positivo, creo que otro lugar sería muy positivo. Y ojo, como siempre lo he dicho, libre de interrupciones, ¿ya? Entonces, sintetizando, aspectos previos: definir el foco de la observación. 2. Determinar quiénes participarán. 3. Definir insumos para la observación. 4. Establecer calendario. 5. Escoger espacio físico para la retroalimentación. Ahora vamos con la segunda parte, el durante, cuando estoy visitando, o el registro de la observación. El desarrollo de la visita al aula debe cautelar tanto aspectos de forma como de fondo. Aquí los vamos a dividir de dos partes: aspectos de forma y aspectos de fondo, para que sea provechosa y dé valor también a esto, tanto para quien observa como para quien es observado. ¿Qué es lo que serán los aspectos de forma? Es ubicarse en un lugar, por ejemplo. El primer aspecto: cuando yo entro al aula, no me tengo que sentar en la primera fila si es que los niños están mirándose en las nucas en la sala de clase. No me voy a sentar en la primera fila de los estudiantes o al lado del puesto del profesor. Tengo que buscar un lugar que no se den ni siquiera cuenta que estoy, que sea tranquilo, en una esquina, en un sector en donde no interrumpa y donde no genere tensión, porque los estudiantes también pueden sentirse tensos con la presencia de otra persona más. Entonces tengo que buscar un lugar que sea lo más adecuado posible, ¿ya? Y además también, imagínense, la presencia de uno puede distraer también a los estudiantes. Y si los distrae, esa clase va a ser una clase perdida para ellos, no van a aprender, porque la distracción juega en contra respecto de eso. Entonces, eso debe ser como un aspecto de forma fundamental. Dentro también de esto, hay recomendaciones, y quiero leer estas recomendaciones para el registro de la observación, que está dentro del aspecto de la forma. Primero, describir lo sucedido en la clase. Un buen registro incorpora hechos, dejando de lado lo que uno espera que pase o lo que debió suceder. Esto es fundamental. Yo ahí no puedo escribir lo que yo espero o lo que debió suceder. Debo escribir el hecho, lo que sucedió, dando el paso a evidencias específicas de lo que se observa. Entonces, descubrir lo sucedido en la clase. 2.
Evitar, ¿qué cosa? Frases que incorporan juicios sin evidencias, como una carga positiva o negativa. Ejemplo de una frase escrita. Fue una buena clase, muy participativa. U otro. La clase fue aburrida y muy conductista. O comentarios referidos a aspectos que no ocurrieron en la clase también. Por ejemplo, la docente no realizó preguntas desafiantes al lado de los estudiantes. No, eso no puede suceder. Recuerden que hablamos de lo que debió suceder. No, tiene que ser de lo que está ahí. Un tercer elemento sería también privilegiar frases que incorporen evidencia de manera explícita. Por ejemplo, 25 de los 30 estudiantes levantaron la mano frente a la pregunta sobre los dinosaurios y el docente se detuvo en la respuesta de Juan. Son hechos, ¿se dan cuenta? Da a conocer un hecho. 4. Evitar. ¿Evitar qué cosas? Sacar conclusiones sin evidencia. Por ejemplo, hay poca participación en la clase. No tengo por qué escribir eso. No hay evidencia. ¿Cómo lo evidencio? Saco conclusiones previas. ¿Se dan cuenta? Y también en su lugar, incorporar preguntas que pueden ser guía de la conversación al momento de retroalimentar. Por ejemplo, ¿por qué hay estudiantes que no preguntan públicamente? ¿Será esto en todas las clases o solo esta ocasión? ¿Serán siempre los mismos y las mismas? ¿Se dan cuenta? Son preguntas que llevan a la reflexión que va a ser posterior en la retroalimentación, ¿ya? Esos son los aspectos de la forma, ¿ya? Pero hay aspectos de fondo. El registro de evidencia o el uso de una pauta o guía de observación previamente diseñado o acordado con los profesores es un punto crucial y siempre lo hemos dicho. Si no hay un acuerdo previo, no hay una pauta que se focalice en qué, en el foco, vamos a estar perdidos en la visita al aula. Todo lo que se registre durante la visita al aula servirá también de insumo para la retroalimentación. Y es por eso que deben tener 4 aspectos fundamentales. Primero, tienen que ser claras. Si yo tomo ese registro, debe ser entendible. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, lo quiero compartir como retroalimentación o se lo quiero pasar al profesor cuando estoy o profesora en la retroalimentación y ella me pregunta, ¿qué dice aquí? ¿Qué no dice aquí? ¿Qué quisiste dar a entender con él? Tiene que ser claro. Ahora, ese registro también debe ser breve, porque deben ser fáciles de generar y compartir. Pasó esto, otro. Por lo tanto, ejercitar la forma también de escritura de la observación. Era lo que hemos dicho también como otro punto, centradas en los hechos, evitando juicios personales y comentarios que no tienen por qué estar ahí. Y por último, orientadas al foco de la observación, evitando incluir comentarios respecto de otros elementos. Por ejemplo, ¿no saludaste a los alumnos cuando llegaste? ¿Por qué no hiciste esto con los estudiantes si esto es parte de la estructura de la clase? Oye, no vamos a ver estructura de la clase, fuimos a ver este foco. O si decido ir a ver estructura de clase y ese va a ser el foco, voy a ver estructura de la clase, no lo que se hizo y no lo se hizo, sino que la estructura de la clase. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está el momento de la visita al aula, el durante. Y por último, el después de la visita, lo que llamamos hoy en día la retroalimentación. Lo primero es entender cómo se retroalimenta. En nuestro capítulo anterior hicimos todo un detalle de cómo o qué es lo que es la retroalimentación. Pero finalmente la retroalimentación es un espacio de reflexión conjunta. ¿Entre quiénes? Entre el que es observado y el observador. Es una instancia de crecimiento profesional y debe cautelar un ambiente de cordialidad y respeto, indicando de manera explícita que es un carácter formativo. Eso siempre tiene que estar en el discurso. Esto es para formarnos. Esto es para crecer profesionalmente. En ese sentido es ideal que no transcurra mucho tiempo, y era lo que yo les decía, entre la visita y la retroalimentación, para que las personas recuerden lo sucedido en la clase. Y también un elemento clave en cómo retroalimentar es siempre comenzar por las fortalezas detectadas. Nunca empezar con la parte negativa, porque si yo parto con lo negativo en la retroalimentación, la persona va a estar todo el rato de la retroalimentación pensando en lo negativo que hizo y no en lo positivo. Por lo tanto, siempre es clave comenzar con las fortalezas detectadas. E incluir también preguntas que permitan a quien fue observado
reflexionar sobre su práctica, particularmente referirse, cuando uno lo hace, a elementos que no quedaron claros o de los cuales no hay suficiente evidencia. A eso no hay que referirse, ¿ya? Hay que dejarlos de lado. Siempre lo que se observó, lo que quedó claro y para un crecimiento. ¿Estamos? ¿Y sobre qué retroalimentar entonces? La retroalimentación respecto de la visita al aula debe estar orientada al foco que se terminó previamente. Si yo empiezo a retroalimentar de otra cosa, me voy a alejar absolutamente. También se debe basar en preguntas que surgen de las evidencias recopiladas por el observador. ¿A través de qué? Del registro de instrumento o pauta o guía de observación que se ocupó, que pudo haber elaborado el equipo directivo, el equipo técnico pedagógico y la comunidad docente. Entonces me voy al foco y a las evidencias que me entrega el instrumento. Es por eso que eso nos centra sobre qué retroalimentar. Lo otro son los acuerdos de fortalecimiento. Una retroalimentación sin acuerdos para fortalecer no tiene un sentido. Ahora, producto de la conversación y la reflexión, es importante cerrar este espacio de retroalimentación con acuerdos que orienten al fortalecimiento de la práctica, competencias y habilidades según se requiera también, generando así un espacio de formación y mejora continua. No puede cerrarse, tiene que ir constantemente. Es un engranaje que tiene que ir caminando solo. Es importante también que los acuerdos que se tomen sean factibles de implementar en el corto y mediano plazo, no a largo plazo, no me sirve. Tiene que ser en el corto y mediano y máximo mediano plazo, tanto por quien fue observado como por quien observó. Y por último, y que no es menos importante, ¿qué sigue después de la retroalimentación? El seguimiento a los acuerdos, no la retroalimentación en sí misma, sino que centrarme en el seguimiento de los acuerdos o compromisos que se hayan llegado con las y los profesores que han sido visitados. Por otro lado, quienes observan también van a tener que pulir sus habilidades de observación y retroalimentación, generando mejores también registros de observación y preguntas que guíen hacia conversaciones y reflexiones de mayor profundidad y riqueza. Por lo tanto, si se dan cuenta de algo, aquí no solamente crece profesionalmente el docente o la docente que fue observado, sino que también crece el observador, el directivo, el docente técnico o el profesor que se decidió que fuera a observar el par. Por lo tanto, es un crecimiento profesional en 360 grados. En resumen, definir foco de la observación, determinar quiénes participarán, definir insumos para la observación, establecer calendario, escoger espacio físico de la retroalimentación. Durante la visita, aspectos de forma, ubicación en la sala, informar también a la comunidad de las visitas, evitar interrupciones. Y los aspectos de fondo, ¿cuáles son? Registro de la evidencia y pauta de guía de observación. Y por último, después, la retroalimentación. ¿Cómo se retroalimenta? ¿Sobre qué se retroalimenta? El foco, establecer acuerdos de fortalecimiento y seguimiento a los acuerdos. ¿Para qué? Para mejorar el proceso de retroalimentación. Eso es, pues, amigas y amigos, la visita al aula. Si se dan cuenta, si uno se dedica a realizar una visita al aula focalizada, no con estos tremendos instrumentos que vamos a ver 10.000 cosas y no lo que nos importa, que son el mejoramiento, se va a perder la visita al aula. Vuelvo a insistir, la visita al aula es una excelente metodología de trabajo y de mejoramiento escolar y de desarrollo profesional. Ojo, y no de desarrollo profesional solamente al que es observado, sino que también a quien observa. ¿Y por qué? Porque la idea y el centro de todo es que nuestras y nuestros estudiantes mejoren en sus aprendizajes, que es el sentido de una escuela. Que los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes aprendan. Eso es, pues, amigas y amigos, en este otro y nuevo capítulo de La ciencia de lo pedagógico. Como siempre, por favor, suscríbanse al canal en YouTube, suscríbanse y pongan seguir en el podcast. Independiente de donde estén, pueden ser en Spotify, puede ser en Apple Podcast, puede ser en Google Podcast o en cualquier otra plataforma, en Spreaker también. Pongan seguir, porque así podrán recibir notificaciones cuando llegue un nuevo capítulo del podcast que ustedes han elegido.
Pongan like si es que están buenos también los podcasts. Compartan también. Es fundamental compartir para que podamos hacer crecer más la comunidad de la ciencia de lo pedagógico. Así que los invitamos a que reflexionen, se fortalezcan y podamos seguir en esta gran escuela de la ciencia de lo pedagógico. Un abrazo y espero que esté muy bien aquí en la ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.